Ahí. Hoy lo que nos queda para trabajar es dentro de la unidad 3 que veníamos trabajando. Recuerdan que habíamos trabajado todo lo que era espacio, todo lo que era medida, así que ahora lo que nos queda es eh, todo lo que era espacio, todo lo que era geometría y nos queda medida, ¿sí? eh, Todo lo que tiene que ver con medición es uno de los bloques o ejes del diseño curricular eh, y se aborda ya desde el nivel inicial. Las docentes de nivel inicial saben que es un eje que aborda el trabajo sobre varias magnitudes y también ocurre en el nivel primario donde se le da continuidad. Yo acá les dejé un relato que lo saqué de la bibliografía que les dejé en la carpeta, que es un libro digital, un ebook, escrito en España por algunos autores que son conocidos y que, bueno, acá leemos algunos de sus aportes y que se llama Didáctica de la medida en primaria, ¿sí? Y bueno, y después le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una imagen que tuviera que ver con el relato, y yo amo la inteligencia artificial, después cuando lean el relato van a ver qué tiene que ver, pero bueno, el relato habla sobre cómo empieza a surgir la necesidad de las mediciones. Este es un relato posible, hay otros que dan cuenta de lo que ocurría cuando estaban las crecidas del río Nilo en Egipto, que inundaban todos los terrenos y cuando el agua se retiraba, no sabían cómo volver a delimitar los terrenos de cada uno, ¿no? Entonces ahí empezaron a surgir los primeros conceptos geométricos, pero también los conceptos vinculados a la medición, ¿no? Así que bueno, un poco ese es un relato en realidad que tiene que ver con el comercio y con las telas. Y ahora acá vamos a repasar un poquito eh, algunos conceptos, ¿sí? Nunca, sí, ¿no? Ok. Siempre me acuerdo de hace muchos años que yo en una época era profesora de prácticas del profesorado de educación primaria, así que iba a las aulas con las residentes, ¿no? Y me acuerdo que llego a una clase y estaba la practicante dando una clase sobre medición y les pregunta a los alumnos de quinto grado, les pregunta, chicos, ¿qué es medir? Y ahí la clase, ahí ya, después del buenas tardes, chicos, ¿qué es medir? Ahí se les fue la clase al tacho de la basura porque los chicos no lo podían decir, ella no tenía claridad sobre qué es medir. Entonces, bueno, siempre me quedó como anécdota de cómo no empezar una clase sobre medida y que es precisamente preguntarle a los alumnos qué es medir, ¿no? Entonces, para evitarme ese bochorno, yo misma siempre pongo la definición y después charlamos sobre lo que significa la definición. Entonces, ¿qué es medir? Esta es una definición posible. Medir es comparar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a comparar? Una cantidad de algo que puede ser longitud, masa, volumen, y lo vamos a comparar con la longitud, masa o volumen respecto sería, está mal puesto, respecto de un objeto al que vamos a llamar unidad, ¿sí? Entonces, medir es comparar. A ver, voy a silenciar aquí un micrófono. Ahí. Medir es comparar. Cuando yo pongo la regla y mido un segmento o mido, no sé, el ancho del escritorio, lo que estoy haciendo es comparando el ancho del escritorio con una regla que tiene un sistema de unidades que hemos elegido, ¿sí? Acá en el signo más yo les dejé otras definiciones, ¿sí? Por ejemplo, medir es un proceso por el cual averiguamos cuántas veces una cantidad elegida como patrón o unidad de medida, que puede ser convencional o no convencional, está contenida en otra de la misma magnitud. Por ejemplo, si yo elijo que mi unidad de medida va a ser el ancho de mi dedo, estoy usando una unidad de medida que es no convencional. En cambio, si voy a usar la regla, entonces voy a utilizar un sistema de medición que es convencional. Entonces lo que hacemos es ver cuántas veces entra. Por ejemplo, si yo uso el dedo,
Entonces, ¿cuántas veces tengo que mover el dedo para poder medir el ancho del escritorio? Entonces digo, el ancho del escritorio tiene 25 dedos, ¿sí? Entonces estoy comparando la longitud utilizando una unidad no convencional que puede ser el dedo. Traigo el dedo a colación porque la humanidad inicialmente utilizó partes del cuerpo como forma de establecer las primeras medidas. De ahí que todavía muchos sistemas de medición refieren a pulgadas, pies, ¿sí? Brazos, porque tenían que ver justamente con las primeras referencias que tomó la humanidad como para poder estandarizar. Tuvieron una duración limitada, obviamente, hasta que se dieron cuenta que por ahí mi pulgar no era exactamente el mismo pulgar que el de mi papá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí fue cuando empieza a surgir la necesidad de encontrar un sistema de medición que fuera estándar, y ahí surgen las medidas convencionales, ¿sí? Y hay otra definición que dice que para medir una cantidad que cambia de manera continua se elige una unidad arbitraria y se mide el crecimiento o la variación en función de esa unidad. Bueno, son distintas formas de decir básicamente lo mismo. Bien, de la mano del concepto de medida viene también el concepto de que es una magnitud. Así que tampoco se los voy a preguntar para no ponerlas en un brete incómodo. Y entonces decimos que una magnitud es el atributo que tiene un fenómeno, eh, es decir, un hecho que ocurre, o puede ser un cuerpo, o puede ser una sustancia, ¿sí? Y que puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Entonces, una magnitud, por ejemplo, es la longitud. Otra magnitud, ¿cuál podría ser? Peso. Peso, muy bien. ¿Otra? Altura, Sí, la altura es una medida de la longitud, ¿no? Claro, distancia es longitud, sería también. Claro, es longitud también. ¿Qué otra? Volumen puede ser. Muy bien, Volumen. volumen, muy bien, María José, sí, volumen. bueno, también cuando se mide, por ejemplo, la magnitud de la erosión de un volcán, por ejemplo, estoy diciendo bien, porque dice, no sé, dice, o un terremoto, Un terremoto. tantos grados Sí, de magnitud, claro, ¿no? claro, claro. No sé, capaz que estoy Corresponde a una diciendo pavadas. escala. Claro, eso sería, viste que acá dice de un fenómeno, ¿no? Mm. Bueno, terremoto sería un fenómeno, sí. Después también, por ejemplo, la capacidad, ¿no? ¿Qué capacidad tiene esta botella? La capacidad es una magnitud. ¿Qué otra cosa podemos? Hay otra definición de magnitud que es todo aquello que es susceptible de ser medido, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ser medida? El tiempo. Muy bien, Florencia, el tiempo, esa es otra magnitud, ¿sí? La temperatura, La temperatura, muy bien. En el nivel inicial se trabaja longitud, peso, capacidad y tiempo, ¿sí? Y a lo largo de la escolaridad se van incorporando nuevas magnitudes. Perdón, profe, ¿en el tiempo iría la velocidad? La velocidad es otra, Ah, ok. ¿sí? Eh, ¿Qué es estimar? Porque nosotros cuando hablamos de la medición decimos que, bueno, hay circunstancias en las cuales la medida tiene que ser exacta, pero a veces la estimación resuelve los problemas que nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, una estimación tiene que ver con una aproximación, ¿no? Bueno, alrededor de, no sé, el ancho del escritorio mide aproximadamente unos 40 centímetros. Por ahí son 42, por ahí son 38. O el ancho del escritorio está entre 40 y 50 centímetros. Pero entonces la estimación es algo que también tenemos que trabajar y que está muy relacionado con lo que es la medida. Después lo otro que nos interesa trabajar en lo que es la medición es la diferenciación entre lo que es una cantidad continua y una cantidad discontinua, ¿sí? Las cantidades continuas son aquellas que se tienen que medir para poder determinar cuánto hay, ¿sí? Yo no puedo decir hay un azúcar, dos azúcares y que voy agarrando los granitos, no puedo.
Esas son cantidades continuas. Para poder medirlas tengo que referir o tengo que recurrir a algún sistema de medición. Por ejemplo, si quiero saber cuánta harina tengo, bueno, la pesaré. Si quiero saber cuánta agua tengo, la tendré que meter en una jarrita medidora. Y así. Esas son cantidades continuas. Por otra parte, las cantidades discontinuas también se pueden medir, pero las discontinuas se pueden cuantificar solo a través del número. Por ejemplo, 25 lápices. El número ya me indica la medida de esa colección. En cambio, cuando hablamos de una cantidad continua, no solamente tengo que recurrir al número, sino que tengo que recurrir también a una unidad de medida. Entonces digo, tengo 1,5 kilos de harina, o sea, recurro al número y a una unidad de medida. Siempre lo que decimos tanto en el nivel inicial como en el nivel primario es que cuando trabajamos medida, necesariamente trabajamos también contenidos vinculados a la numeración, ¿sí? Por supuesto que a medida que vamos avanzando en la escolaridad primaria, aparecen, por ejemplo, los números decimales acompañados de unidades de medida, ¿no? Bien, después la medida también lo que tiene es que involucra determinados principios sobre los cuales Piaget en su momento habló, ¿sí? Y que tiene que ver con el hecho de que el alumno, para poder entender y apropiarse de la medida, tiene que entender qué significa la conservación de las cantidades. Yo creo que al principio de año algo de esto hablamos, ¿sí? Pero si no, lo vuelvo a traer, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con los niños, muchas veces cuando son chiquitos, les parece que si, supónganse que tenemos 5 bolitas, ¿sí? Les parece que si están juntitas son menos que si están separadas. Que un niño conserve la cantidad quiere decir que el niño reconoce que no importa si están juntitas o separadas, siempre hay 5, ¿sí? Por eso la definición que está en pantalla dice, es la capacidad de percibir que ciertas propiedades como número, longitud o sustancia no varían cuando en ellas se producen cambios de forma, tamaño o posición. La cantidad sigue siendo la misma, ¿sí? Es interesante saber las edades en las que los niños logran esta capacidad. Esto lo saqué del manual que les dejé. Y acá fíjense que está explicado o marcado cuando el niño logra conservar la cantidad respecto de cada magnitud, ¿sí? Entonces, un niño alrededor de los 6 años logra conservar la cantidad en términos de lo que sería la longitud, pero no así en lo que respecta a la masa, ¿ven? Que lo logra más adelante, o a la superficie, o al volumen, ¿ven cómo va cambiando? El tiempo se adelanta un poquito, a los 7, 8 años. Ahora ustedes saben, si están en contacto con niños, que una de las magnitudes más complejas de ser trabajadas es el tiempo, por su carácter abstracto y porque es intangible. Mientras que yo puedo agarrar 1,5 kilos de harina y pesarlo, hipotetizar, lo vuelvo a pesar, lo vuelvo a corroborar, el tiempo pasó. Y pasó, y ya está, ¿no? Entonces, esa característica del tiempo hace que sea más difícil de trabajar e incluso se percibe a través del mismo lenguaje de los niños, cuando uno a veces escucha a los nenes chiquitos decir, ayer voy a ir a ver a mi abuelo, ayer fuiste o mañana vas a ir, ¿no? Y eso también tiene que ver con comprender cómo se va sucediendo el tiempo en la vida, ¿no? Y la otra propiedad es, o principio, es el tema de la transitividad, ¿sí? Nosotros sabemos en matemática hay una propiedad que es la propiedad transitiva que dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿sí? Esa propiedad de transitividad se da cuando utilizo sistemas de medición, porque yo estoy comparando. Entonces, acá ahí está escrito, ¿sí? Si un objeto mide lo mismo que otro B y ese B mide lo mismo que otro C, entonces A mide igual que C. De transitividad se alcanza recién alrededor de los 7, 8, 10, 11 años. Por último, les dejo acá un video, después mírenlo, tranquilas, por ahí explica varias de las cuestiones que les comenté ahora, que están en el texto que les dejé, pero bueno, por ahí se los explican con video. A la que le gusta mirar más videos que escuchar o leer, lo tienen por acá. Ahora bien, vamos a detenernos un poquito en cómo
se enseña la medida, ¿sí? Porque no es un concepto tan fácil y requiere de muchas construcciones por parte de los niños, ¿sí? Me acuerdo cuando mi hijo del medio estaba en sala de 5, ay, ¿cómo era este dibujito? Los Power Rangers, son re antiguos. Algunas sabrá de lo que estoy hablando. Bueno, era la época de los Power Rangers. Entonces él había dibujado un Power Ranger en una hoja y lo quería medir, ¿no? Entonces agarró la hoja y empezó a poner de abajo hacia arriba, al lado del Power Ranger, los números. 1, 2, 3, 4, y llegó hasta el 13. Entonces me mira y me dice, mira mamá, el Power Ranger mide 13. Bueno, yo en esa época trabajaba con la maestra de mi hijo, hacíamos investigación sobre qué ocurría en el aula y demás. Entonces lo analizábamos juntas y lo que decíamos era, mirá qué interesante, ¿no? Porque él no tenía el concepto de medición, ¿no? Él no sabía recurrir a una regla, ni sabía cómo usarla, pero sí sabía que para poder medir cuánto tenía de altura el Power Ranger, tenía que recurrir al número. Y sabía que los tenía que poner ordenados. Bueno, esas son como primeras aproximaciones al concepto de medida que tiene que ver con darse cuenta que para poder medir necesita el número, ¿sí? Entonces, esta sería un poco la secuencia. Tendríamos que empezar por actividades preparatorias o actividades que movilicen al niño, al alumno, a medir. O sea, que surjan situaciones en las que el chico diga, uy, pero para poder resolverlo tengo que saber cuánto mide, ¿no? Esa es un poco la... Ah, ok, Silvina. Bien, no había leído el mensaje. Bueno, entonces, primero movilizar a que esas actividades despierten la necesidad de tener que medir. Una vez que que el terreno ya se empieza a visualizar como propicio, como esta actividad que yo les cuento de Santiago con el Power Ranger, pueden aparecer unidades de medición que no sean convencionales. No convencionales o arbitrarias quiere decir que son sistemas personales, por decirlo de alguna manera, y que no están tabulados o reconocidos por la humanidad como con una X medida, ¿no? Se las conoce como arbitrarias también, y esas unidades pueden ser propuestas por el docente, pero también pueden ser propuestas o elegidas por los alumnos, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de unidades no convencionales podrían usar los chicos para medir? Una cartuchera. Los lápices. Claro, por ejemplo, usar un lápiz para ver cuánto mide el ancho del escritorio, ya que estudiamos con el escritorio, ¿sí? Claro. O no sé, o si le das cintas de papel o cintas de tela. Palitos de helado. Claro. Lana. Ujú, muy bien, bien. Los Eh, pies, esto tipo pan y queso, o sea, vas contando cuántos pasos haces. Tal cual, eso, tal cual. Y ahí es cuando uno los empieza a usar, esos sistemas no convencionales, pero de la mano de eso tiene que ir también planteando algunas condiciones. En esa misma clase, que la pobre practicante empezó con ¿qué es medir? La clase no siguió muy bien, que digamos, y después se terminó de hundir del todo cuando les dijo, vamos a medir el ancho del salón con los pies, haciendo lo que decía recién creo que Mercedes, de pan, queso, ¿vieron? De poner un pie delante del otro, ¿no? Bueno, Sí, sí. eso sería un sistema de medición no convencional, está perfecto. Bueno, y entonces se para un nene a un costado del salón para atravesarlo y contar cuántos pasos tenía de ancho ese salón. Lo que pasó fue que en el medio de su trayectoria estaba el escritorio de la docente. Entonces el nene empezó a contar, cuando llegó al escritorio hizo una U y volvió, ¿no? Entonces ahí, nada, la practicante no logró recuperar esa práctica de medición para poder trabajar qué significa medir el ancho, en este caso del salón. Medir el ancho del salón no es hacer una U para saltear el escritorio.
porque esa, digamos, cuando uno establece prácticas de medida, son prácticas de medida que después van a resolver problemas concretos. Imagínense que si estoy tomando el ancho del salón y lo tomo de esa manera, y después voy y compro las baldosas necesarias para ponerle el piso a ese salón, bueno, me van a sobrar unas cuantas, porque no tomó el ancho del salón, sino que le agregó ese recorrido en U para saltear el escritorio. No sé si se explicó lo que logré explicar bien. ¿Se entendió? Sí, igual lo que considero también un poco de eso de usar los pies, que no todos los pies miden lo mismo. Entonces ahí puede haber como una especie de, como no, ¿por qué si yo te conté tantos pasos y el otro contó tantos pasos? Y Este, tal cual. Y eso está buenísimo, Mercedes, que pasa. claro, Que cuando eso pasa, vos sacás la solución mágica, decir, bueno, para eso tenemos el metro, claro, ¿sí? exacto. Y ese es el caminito que hizo la humanidad. La humanidad usaba las partes del cuerpo hasta que llegó un momento que se dieron cuenta que por ahí les convenía medir con el pulgar de Antonio y no con el pulgar de Federico, ¿no? Entonces ahí surge la necesidad y de la mano de la necesidad la comprensión real de las unidades convencionales, que es la siguiente etapa, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces después viene la tercera etapa, que es el trabajo con unidades convencionales, ¿sí? Surge la necesidad entonces de poder comparar y de comparar con una unidad que sea reconocida por la humanidad y que nos permita hablar de lo mismo en términos de cantidad y además que lo podamos comunicar, ¿sí? Porque si yo tengo que hacer una comunicación en base a unidades no convencionales, y bueno, si mis palitos de helado no tienen la misma longitud que los palitos de helado del que está en Jujuy, bueno, la medida va a ser otra, ¿no? Y después, bueno, sí trabajar de manera integrada y con distintas magnitudes y sistemas de medición, actividades así como de integración, ¿no? Nosotros en la Argentina lo que tenemos es el sistema métrico legal argentino, denominado brevemente SIMELA, que lo deben haber aprendido en la escuela. Es un sistema, es métrico y es decimal, ¿sí? Decimos que es un sistema porque es un conjunto que está organizado y es coherente y abarca muchas magnitudes, o sea, nos da la posibilidad de medir variedad de magnitudes. Es métrico porque se basa en el metro como unidad de medida, ¿no? Para lo que es longitud. Y después, esta misma lógica se trasladó a los sistemas de medición de las diversas magnitudes. Y decimos que es decimal porque está organizado en base 10, en potencias de 10, ¿sí? Entonces decimos 10 centímetros es igual a un decímetro, 10 decímetros es igual a un metro, ¿no? Estamos hablando de esto. Bien. Y ya me imagino que muchas de ustedes viendo esto ya les agarró un dolor de panza. Recordarán las reducciones, ¿no? Pasar de centímetro a milímetro. ¿Cómo se llevaban con eso? Cara de Natalia. ¿Algún comentario, alguna anécdota de reducciones que se acuerden? ¿No? Bueno, esto lo que les estaba diciendo es lo de las potencias de 10. Esta es la unidad principal. En este caso tenemos longitud, peso y capacidad. La unidad es el metro. Hacia la derecha tenemos los submúltiplos, decímetros, centímetros, milímetros, o lo que sería equivalente decigramos, centigramos, miligramos, ¿bien? Y lo mismo hacia la izquierda tenemos los múltiplos. ¿Sí? Entonces, decagramo, hectogramo, kilogramo, ¿sí? Y ahí están, o multiplico para pasar o divido, ¿no? Acá puse algunas. eh, a ver, vamos a correr esto que no veo. Acá puse alguna reducción, le puse ahí a mi pobre angelito, pero no se me vayan. Ese soy yo, mi por angelito. Bueno, yo acá les puse en color, acá están los ejercicios. Vamos a mirarlos juntas, ¿sí? Uy, se me tildó todo. Profe,
Perdón, pero ahí Elizabeth está en espera. Elizabeth Cotone está intentando entrar. Ah, uy, no las vi. Perdón, gracias por avisarme. No, no. Ahí estamos. Bueno, estamos acá. El primer ejercicio dice 2 metros a centímetros, ¿sí? Se puede hacer multiplicando, como les mostré recién, entonces sabemos que en 1 metro hay 100 centímetros, entonces hago 2 por 100 y me da 200. Esa es una. Y la otra forma que yo se los explicaba siempre a los chicos de primer año, provincia, es decir, séptimo de capital, les hacía el cuadrito. Ellos lo único que tenían que saber de memoria era esto. Tenían que saber de memoria el orden, ¿sí? Y después la clave era la unidad del número, unidad, decena, centena, va en la unidad que dice. Entonces, si yo tengo 2, 2 es la unidad del número, lo coloco en metro, en la columna del metro. Acá está el 2. Y completo hasta llegar a centímetros. Completo 0, 0. Entonces, esta es la forma mecánica. La forma pensada sería decir, si en 1 metro hay 100 centímetros, en 2 metros hay 200 centímetros, ¿sí? En este otro ejemplo que tengo el 24, el 4 es la unidad. Entonces, el 4 lo coloco en el metro. El 4 lo coloco en el metro. Y el 2 lo coloco a la izquierda porque era 24. Tengo que llegar a centímetros. Bueno, completo con 2 ceros, ¿sí? Ahora vamos al revés. Tengo 50 centímetros a metro. Del 50, el 0 es la unidad. Entonces el 0 lo pongo en centímetros. Y el 5 a la izquierda, para que diga 50. Y voy hacia metros, o sea que voy hacia la izquierda. Acá debería dividir por 100, es lo que estoy haciendo matemáticamente. Y en la tablita coloco un 0, pero 0 a la izquierda no vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Donde termina la palabra metro, pongo la coma. 0,5. ¿Sí? Y después 2,5 kilómetros a metro, el 2 es la unidad, entonces el 2 va en kilómetros y el 5 va al lado. Y completo con ceros hasta llegar a metro, ¿sí? Esto funciona exactamente igual para peso y funciona exactamente igual para capacidad. Ahora, cuando estamos en superficie, que eso lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, o lo van a ver con quien sea que dé la materia, la verdad es que todavía no sé si la tomo yo o no. Cuando acá tenemos medidas de superficie, o sea que acá tengo metro cuadrado, acá entran 2 cifras en cada celda. Acá entra 2, 2, 2. Entonces, no voy a ubicar la unidad nomás, voy a ubicar la unidad y la decena, ¿sí? Y cuando completo ceros, en cada casillero me entran 2. Entonces completo 2 ceros, 2 ceros. ¿Se entiende lo que digo? O más o menos. Más o menos, hay una cara ahí. A ver, esperen, vamos a hacer una cosa. Sería que pasando metros se divide por 100. Si la unidad está pasando metros se divide por 100 y si está antes de metros se multiplica por 100. eh, La unidad. sí, sí. A ver, esperen que voy a poner una... A ver si tengo una pantallita. ¿Dónde está? Acá. Vamos a poner una whiteboard. Hoy me preparé la tablet, pero no tenía batería. Así que vamos a... Siempre me pasa algo con la tablet. Eso por compartirla. No tendría que compartirla. Bueno, a ver, acá. Ven. Yo lo que digo es, si tengo acá metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, ups, y milímetro cuadrado. Yo acá lo que digo es que me entran 2 cifras en cada una. Bueno, y acá sigue, ¿no? Pero supongamos que me dicen 2 metros cuadrados a centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, el 2 es la unidad.
Entonces va acá. Acá sería como si hubiera un 0, ¿no? Y ahora completo con ceros hasta llegar a donde termina el centímetro cuadrado. O sea que 2 metros cuadrados es lo mismo que 20.000 centímetros cuadrados. ¿Se entiende? Ahí sí. Y lo mismo si pasa al revés. Supónganse que tenemos, no sé, 25 centímetros cuadrados a metro cuadrado. Entonces, acá tengo unidad y decena. Entonces, en centímetros cuadrados voy a anotar 25. Y voy a completar a razón de 2 ceros por columna. Acá no tiene sentido que ponga ese 0, porque así no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso pongo uno solo. Entonces, esto me da 0,0025 metro cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo mismo va a ocurrir cuando sean unidades de volumen. Si tengo metro cúbico, en la columna van a aparecer 3 lugares. Porque acá, en metro cuadrado, yo ya no estoy multiplicando por 100, por 10, perdón, sino que estoy multiplicando por 100. ¿Sí? Cuando sea por volumen, voy a estar multiplicando por 1000. ¿Sí? Pues son 3 dimensiones. Pero bueno, eso se verá en la próxima materia. Bueno, a ver, vamos a cerrar esto. Y vamos a volver a nuestra presentación. Volvemos acá. Igual acá les dejé los ejemplos de las reducciones de longitud. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Ah, bueno, me faltaba esto. Otro de los temitas que tenemos con el tiempo no solamente es abstracto y es complejo de ser trabajado con los niños, sino que para colmo encima no está en base 10. Y entonces tenemos toda esta mezcla de unidades. Entonces decimos, 24 horas hacen un día, pero no es que una hora tiene 24 minutos, ¿no? Una hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos. Pero y si me voy para arriba, no es que hay 24 días para un mes, sino que en un mes hay 30 días, en un año hay 12 meses. Entonces también tenemos acá un sistema de medición que no sigue la lógica de las magnitudes anteriores. Ahora sí, entonces, vamos a hacer este trabajito en pequeños grupos. Lo vamos a hacer en un documento colaborativo que preparé y que ahora lo habilito en el aula, y que consiste en completar, en leer del libro este que les dejé disponible, que es Didáctica de la Medida en Primaria, que está dentro de la carpeta de bibliografía de la unidad. Cada grupo va a leer un determinado segmento de páginas y van a completar en el documento colaborativo. A ver, no sé si lo están viendo ahora. ¿Sí? Tendrían que elegir de todo lo que les propone, elegir una actividad preparatoria, una actividad con unidades arbitrarias o no convencionales, una actividad con unidades convencionales y qué instrumentos de medición podrían utilizar. ¿Sí? A cada grupo le toca una magnitud diferente. ¿Ven? Al grupo 1 le toca longitud, al grupo 2 le toca peso. Como siempre ponen las integrantes. Yo en el trabajo anterior que hicieron ya lo miré, le saqué los permisos de edición para que no ocurra, no se borre nada por accidente. Y esto ya es un material que queda como un análisis para tenerlo disponible el día que tengan que planificar. ¿Sí? Entonces, vamos a organizarnos. Primero voy a ir al aula y les voy a activar todo para que lo puedan ver y puedan acceder. Y ya en un minutito hacemos los grupos.
Perdón, profe, ¿me podría repetir el nombre del material? Se llama Didáctica de la Medida en En primaria. primaria. Ah, ya Bien, está gracias. activo. Ya está activo. Pensé que no lo había activado, perdón. Ay, no confío en mí misma. Bueno, vamos a hacer entonces 4 grupos en forma aleatoria. Eh, Son las 7 menos cuarto. Yo diría que hasta las 7:20, ¿sí? 7:20 nos encontramos de vuelta, ¿sí? Si están antes, vuelvan antes. Y ahí están los grupos abiertos. Cualquier cosa, tienen el material disponible en el aula y el Drive también disponible. Elizabeth, ¿viste tu grupo? Betty, ¿no? Perdón, que me olvidé de poner a grabar. Eh, entonces, bueno, es difícil, ¿no? Eso de poder determinar cuál es el contenido significativo de enseñanza para la actualidad en función de las necesidades del alumno que ingresa a una escuela y se tiene que insertar significativamente. Y ahí los contenidos se van reciclando, se van como ajustando a lo que ocurre en la sociedad. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo iba al secundario, para calcular logaritmos usábamos una tabla que se llama la tabla de Howell, que en mi caso yo la había heredado de mi papá, por lo tanto era un libro cuyas hojas eran, no sé, marrones. Y los números eran chiquititos, 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 y para calcular el logaritmo había que hacer una serie de operaciones dentro de esas tablas, que el libro era gordo así, y de ahí salía el resultado del logaritmo. Cuando aparecen las calculadoras y se usan masivamente en el aula, ya no era necesario usar la tabla de Howell. Entonces el contenido cambió porque ya no nos importaba el resultado del logaritmo, sino cuál era el sentido del logaritmo, qué situaciones resolvía el logaritmo, porque el resultado ya me lo daba la calculadora. Entonces cambia el sentido del contenido, el sentido de enseñar ese contenido, cambia el contenido en definitiva. Así como en algún momento en la escuela se les habrá enseñado en las primeras escuelas a mirar la hora, no sé, calculando la sombra con los relojes de sol, y ahora vamos hacia otros lugares, ¿no? Entonces, como docentes uno tiene que estar atento. Otra cuestión que hay que ver en qué momento entran los diseños curriculares es lo que trabajamos en espacio, ¿no? Todo lo que es desplazamientos, trayectorias. En ningún lado en el diseño curricular habla de Google Maps. Y sin embargo, Google Maps es una herramienta que usan las personas desde edades muy tempranas para poder ubicarse en el espacio. Bueno, y ahí hay como unas cuestiones. ¿La escuela tiene que enseñar a usar Google Maps? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿De qué manera lo puede usar? Entonces, como docentes tenemos que estar pensando continuamente cuál es el objeto de enseñanza. ¿Mm? Bien, las que tengan dificultades con las asistencias, mándenme un mail, por favor, ¿sí? Revisen que no sean clases asincrónicas primero, y si no son clases asincrónicas, me mandan un mail y yo me fijo y si es necesario, no se preocupen, que lo corrijo. Dicho esto, semana que viene. La semana que viene es la exposición de los grupos. ¿Cómo anduvieron con la organización y el trabajo? Bien, bien, bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto de eso? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Tenemos que hacer una presentación aparte del trabajo o proyectamos el trabajo que le vamos a entregar acá en la plataforma? Eso no nos quedó claro a nosotras. Ustedes tienen que llevar los materiales ¿Sí? que les darían a los alumnos para mostrar cómo son los materiales que van a utilizar para enseñar el tema que les tocó. Ok.
La idea es que pongan 2 mesitas y ahí puedan, digamos, organizar sus materiales para que después vayamos recorriendo el salón y vayamos viendo qué trajo cada grupo. Esa es una parte. La otra parte es el trabajo que tienen que subir, que es un documento que lo tienen que subir en el espacio de entrega que ya les habilité, se va a habilitar en estos días, ¿sí? Y lo otro es que para hacer la presentación y explicar, era una presentación en PowerPoint, ¿no? O yo estoy confundida. Sí, era una Ok, presentación en PowerPoint. sí, La presentación en PowerPoint no es la planificación, ¿no? bien, Tiene que ser algo medianamente atractivo, que sintetice, que las ordene en la exposición. Recuerden que cada una recibe una calificación propia por su exposición oral y además reciben una calificación grupal por el trabajo. ¿Sí? bien, ok. Esa era nuestra duda, o sea, si teníamos que aparte del trabajo hacer o sea, que la diapositiva sería, la presentación sería como algo que nos acompañe mientras vamos explicando la actividad. Claro, y es algo Ok, cortito, que tendrá 3 diapositivas, claro, 4. sí, sí. No, no es Bien, algo extenso, piensen que cada grupo tiene entre 10 y 15 minutos como máximo para poder explicarlo. bien, perfecto. Lo otro que les quería decir es que esa va a ser una de las partes de la clase, en la exposición grupal, y hay otra parte en la cual yo voy a llevar una actividad, para lo cual es importante que cuenten por grupo con un dispositivo que puede ser una netbook o una notebook, ¿sí? Como van a estar organizadas en los 7 grupos, con que por grupo haya una notebook o una netbook es suficiente. Si nadie del grupo tiene para llevar, siempre nos queda el recurso de ir a pedir una en la universidad, ¿sí? Si van a pedir en la universidad, lleguen un poquito antes para tenerla disponible al momento de la clase, ¿sí? Con este cuestionario que se activa ahora en un ratito, ya estarían prácticamente todas las notas, ¿sí? Porque el trabajo grupal, lo importante es que lo hagan, ¿no? Para poder acreditar la regularidad de la materia. Eh, entonces, con este cuestionario, para el miércoles que viene, yo más o menos voy a tener un panorama de quiénes tienen que rendir recuperatorio. eh, y después del trabajo grupal, cuando ya estén las calificaciones, voy a poder informar, tipo el lunes que sigue, o sea, 19 más 7 son 26. 24, ¿no? 25 al Tipo, lunes 26. 24, 25, yo voy a poder informar quiénes son las que promocionaron, ¿sí? Quiénes son las que tienen que rendir el examen final y quiénes son las que tienen que recuperar el miércoles 26, ¿sí? Igual las que recuperan ya saben quiénes son, porque bueno, cada uno sabe. Se va a activar ahora en un rato también la última actividad formativa, que es un cuestionario de 10 preguntas que recorre los contenidos de la unidad 3, porque estos contenidos de la unidad 3 no fueron evaluados en el examen parcial. Igual ustedes ya saben que las actividades formativas son actividades de aprendizaje, de síntesis, que lo que importa es que lo hagan, ¿sí? Y que la nota no define ni la regularidad ni la promoción, ¿sí? Y esa sería la última actividad, ¿sí? ¿Preguntas? Le hago una ¿Sabés que pregunta existe? sobre Perdón. No, Majo, esto vos. viene, porque yo tengo justo una fiesta el 19 y quería saber si me puedo retirar después de hacer la presentación Em, o sí, cómo está organizado, si podemos presentar y presentar dentro de los primeros grupos y después irme. bueno, ¿qué grupo es? El de adición. 7. El 7. Bueno, sí. Sí, sí, para casos así excepcionales, sí. Para el resto hay una actividad que es como la frutilla del cierre, digamos. ¿Sí? No, o Por eso, sea, ella sería ella nada más, el resto del Claro, grupo. el resto del grupo se me queda, les estoy queriendo decir. ¿verdad? No se van todas a la fiesta. Bueno.
Perdón, ¿no? Entonces, ¿existiría alguna posibilidad que usted sea nuestra profe el próximo cuatrimestre? La verdad es que no tengo idea. Me llamó el director de la carrera, del departamento, perdón. Me dijo que tenía que hablar conmigo y la verdad es que no hemos coincidido. Tengo una reunión con él el martes que viene. Y no sé, porque si hubo inscripción y hay alumnos, no sé, Ok. no sé. Bueno, nosotras le preguntamos a la profe de prácticas si iba a ser también nuestra profesora y dijo que no, que cada cuatrimestre tenemos profesoras diferentes, así que yo deducí que nos van a cambiar, las van a cambiar a todas. Y puede ser. Yo cuando armé esta materia, hablé con Sebastián a principio de año, porque claro, yo armé pensando en una continuidad, porque no sabía que había una inscripción a mitad de año. Y entonces yo le pregunté, le digo, ¿quién va a dar la segunda materia? Porque yo les hice comprar los libros, ¿no? Entonces yo la armé pensando que yo continuaba. Pero Bueno, ponele esa excusa para que te vuelvan a poner con nosotras en todo caso. Sí, profe, te votamos. Igual, Claro, profe, profe, igual, podemos profe, decir yo, por eso. ejemplo, yo no me anoté todavía en el segundo cuatrimestre, porque está la preinscripción, no la inscripción. O sea, y hoy justo me fijé, y como que no está habilitada la inscripción. no, pero lo que sí Y pero la preinscripción tampoco, yo no, o sea, no encontré en ningún lado No, el lo tema que de la nosotros Tenemos que tenemos que esperar preinscripción. hacer a es terminar, me inscribirnos a parece. materias. claro, ustedes se inscriben a Pero materia. no van a estar habilitados hasta que no suban las notas de la cursada. Claro, Claro. para mí tenemos Profesores. que Por eso, terminar primero. entonces como que, o La sea, no sé inscripción. cuántas personas puede haber inscritas y No, la todavía no. preinscripción es para las que quieren hacer lo mismo que nosotros, o sea, sería como su primer cuatrimestre. Ah, ok, ok, Claro. Claro, ok, ok. claro. Y nosotros como profesores entregamos las notas en la semana del 24. Esa semana yo tengo que entregar absolutamente todo. Con esas calificaciones ustedes van a poder acceder después a la inscripción en materias para el siguiente cuatrimestre. Profe, o sea que el 26 vos más o menos tendrías, o sea, nos informarías más o menos si vamos a afinar o no vamos a afinar. Claro, ¿Y claro. esa clase nos vamos a conectar? ¿Vamos a tener una clase sincrónica? No, 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 no. Yo Ok, el 26 voy a dedicarme a las que tienen que rendir recuperatorio y a ok. cerrar las notas, ¿Y ¿sí? eso lo vas a avisar por el campus? Sí, ustedes van a ver, ¿vieron donde tienen las calificaciones? Sí, Bueno, ahí en las calificaciones ustedes van a poder ver no solamente las notas parciales, sino que yo voy a publicar una calificación que es la nota final. ok, Y ahí les va a decir nota final de la materia, no sé, 7, 8, 9, 10, y al lado yo le pongo siempre promocionó. Y si es ok, 6, 5, 4, dice regularizó, rinde examen final, ¿sí? bien, ok, Y si dice menos de 4, bueno, tienen que volver a cursar o no sé si existe la posibilidad de rendir libre esta materia, la verdad que no sé. ok, bien. Y en Bueno, cuanto, profe, a a lo del día de estudio, o sea, el del 19, ¿lo vas a hacer por el SIU o sí, lo lo vas tengo a que dar en papel? hacer no, en sí, o sea, si alguien se los hizo en papel alguna Sí, vez. la profe de prácticas nos había dado. Ah, no, Ella tipo trajo un montón de copias y nos puso el nombre y apellido y el documento y lo firmó ahí y nos dio. ah, Pero no sé si se lo pidió a Sebastián o lo imprimió, la verdad que ni idea de eso. no, yo se los cargo ahí el mismo momento que tomo asistencia, se los Bueno, cargo ahí mientras listo. estamos Bien. trabajando. Y el ¿Sí? de hoy también, ¿no, profe? ¿Lo vas a subir para Y descargarlo? el de hoy lo subo, pero mañana, Ok, ¿sí? Mañana a la listo. mañana, cuando me siento a ver quiénes rindieron, las notas, tengo que corregirlo también. Igual Bien. para Pero ustedes lo pudieron descargar porque hubo Yo sí. problemas con alguien que no lo Yo podía. las dos veces que me tomé días de estudio por el cuestionario lo pude descargar sin problema. Ah, bueno, porque me quedaba la duda de si yo estaba haciendo algo mal, porque hubo alguien que no pudo y fue a la universidad y me llamaron por teléfono y yo digo, pero si hubo gente que lo descargó. No, Bueno, como que al principio es bastante complicado porque tenés que poner, no sabes si tenés que, porque aparece varias opciones, entonces como que yo fui probando de a uno, porque probé uno que decía 20 y 24 y un par de letras adelante y no me lo tomaba. Y después ah, vas probando y sale. ok. Bueno, bueno, entonces eso, chicas, nos estaríamos viendo la semana que viene. Ahora a las 20 se activa el cuestionario. Si prenden las cámaras, hacemos una última fotito, así la ponemos como nuestra última clase virtual. Vamos a Ay, buscar